Tiene mucho poder. Yo considero que tiene mucho poder. Mucho poder, mucho poder. Nosotros los cristianos tenemos un dicho que dice que cuando el pueblo de Dios ora, Suceden cosas. suceden cosas. Para mí, la oración es el medio de comunicación que yo tengo para con Dios y que Dios tiene para conmigo. Y es el medio por el cual alcanzamos la bendición de Dios. Porque cuando nos comunicamos con Dios, Dios nos puede hablar y derrama su bendición sobre nosotros. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sin Fronteras. Recordando que estamos retomando nuestro podcast pues porque estábamos en unas muy lindas vacaciones. Entonces pues estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes el mensaje. Muy bien, entonces en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el poder de la oración. ¿Qué hacer cuando Dios no me responde? Muy bien. Para empezar vamos a hablar, valga la redundancia, como dice el título, sobre la oración. Pero hay algo muy interesante. Siempre creemos que la oración influye mucho cuando alguien que está consagrado a Dios, que va a la iglesia, que estudia la palabra, que no vive en pecado, ora. Pero ¿qué pasa cuando un drogadicto que luego de pasar su efecto va a la cama, se siente arrepentido, quiere cambiar su vida, ruega a Dios por cambiar eso? ¿O qué sucede cuando hay trata de personas, cuando una niña está siendo abusada? ¿O qué pasa cuando una madre está cansada de su padre, del esposo, los hijos están cansados de su padre, el cual es machista, el cual los golpea, el cual los maltrata? ¿Qué creemos? ¿Que esa oración solo se queda en nuestra habitación o solo se queda en el momento que la decimos o llega en algún lugar? Entonces es allí donde Daniel capítulo 10, versículo 12 nos dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, allí este versículo nos quiere decir de que a pesar de que nosotros tengamos 3, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años orando por lo mismo, desde el primer día que disponemos nuestro corazón a Dios para que estas cosas puedan ser, para que puedan ser hechas, puedan ser realizadas por su amor, Dios siempre la va a escuchar. Y Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Quiere decir que todas estas oraciones que nosotros hacemos o son dichas, siempre van a estar allí presentes ante este incenciario, el cual va a ser respondida a cada uno de nuestro tiempo. Así que podemos ya pasar con otros que nos diga acerca de la oración, qué piensa o qué opina. Retomando el tema, tengo acá como una pequeña nota que dice que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Porque muchas personas a veces nosotros podemos pensar de que Dios va a contestar todas las oraciones, ¿verdad? Muchas veces todos nosotros podemos pedir aquellas cosas que nos hacen falta, que necesitamos, pero siempre recordar que nosotros tenemos a veces necesidades que son necesarias, pero hay veces que no son tan necesarias. Y muchas veces pedimos y pedimos mal. Y muchas veces por eso es que sentimos que Dios no nos responde. Es natural, pues, cuando pedimos algo, que nos sintamos frustrados, que nos desesperemos porque estamos pidiendo a Dios cualquier cosa y sentimos que Dios no nos está respondiendo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que lo ven de esta manera, porque dice el texto bíblico, dice, y todo lo que pidieras al Padre, pues el Padre, y todo lo que pidieses creyendo al Padre, pues esto vas a recibir.
Y muchas personas han tergiversado las palabras, o sea, el texto bíblico, y piensan que pues ya, pues, está bien, yo le voy a pedir a Dios porque Dios es como vaya, ya yo pido y entonces el pedido ya viene ahí en camino todo, ¿ves? Entonces vemos a Dios como alguien que responde todas las oraciones, que cumple los deseos de cada uno de nosotros cuando nuestros pensamientos no, hay muchas veces que no van o sea, nuestra voluntad, hay veces que no es la misma, no es la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos en ese caso? Muchas veces decidimos tergiversar el texto bíblico, como estaba diciendo, y pensamos pues que si yo le pido a Dios ahora y todo lo que pidiera en su nombre, pues Él me lo va a responder, cuando no es así. Porque hay muchas cosas que impiden que las oraciones sean contestadas, ¿sabes? Y uno de estos temas es una oración egoísta. Dios no puede responder una oración egoísta. Y esto va a sonar un poco más duro. Dios no puede contestar oraciones de aquellos que no guardan su ley. Aquellos que no obedecen su ley, para Dios esas oraciones son consideradas como abominación. Y está duro eso, ¿eh? Está duro. Porque entonces decimos, pues, ¿y qué sucede con todas estas personas? Sabemos que Dios es súper misericordioso, pero es que esto a mí me tocó pues bien, bien duro, ¿eh? Yo creo que en la parte, o sea, es muy importante que cuando pidamos la voluntad de Dios, verdaderamente pues esperemos la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos la oración, pedimos la voluntad de Dios, pero en nuestra mente ya hay una respuesta específica para lo que estamos pidiendo. O sea que verdaderamente no estamos pidiendo la voluntad de Dios. Queremos es que Dios nos dé lo que nosotros queremos que Él conteste. Si queremos pedir un trabajo, queremos que ese trabajo que en ese momento tenemos quizás a nuestra puerta, que ese sea el trabajo al que Dios nos diga que sí, que sí. En cuanto a la pareja, que esa persona que en el momento nos está hablando, que ese sea. Y cuando de pronto no sale la manera que nosotros esperamos, entonces ahí nos vamos contra Dios. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde? Pero ¿qué pasa? Que hay diferentes respuestas de Dios. Muchas veces Dios dice que sí, otras veces dice que no, y otras veces es espera un poco. Entonces no debemos como condicionar a Dios a que responda en la manera en que nosotros queremos, sino que si pedimos su voluntad, verdaderamente esperemos en esa voluntad que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Vale, aquí hay algo interesante, y es que cuando nosotros como seres humanos oramos, el detalle no es hacer que en nuestra oración Dios nos responda, sino aceptar realmente la respuesta de parte de Dios. Porque para nosotros los seres humanos, y bueno, lo digo en forma particular, para nosotros los cristianos, siempre nos va a ser complicado aceptar la voluntad de Dios. O sea, aceptar que no es lo que yo quiero, sino que le estoy dando la libertad a Dios que decida en algo en mi vida, y yo cuando Él me lo muestre, yo poder ir y hacer lo que Él me está diciendo, siempre es complicado. Y muchas veces los errores que cometemos nosotros como seres humanos deriva en eso. Porque Dios nos muestra y nosotros siempre con nuestro pensamiento egoísta, siempre por ser tercos, entonces decimos, bueno, Dios, sí, pero déjame intentarlo, sí, déjame, ya sea con trabajo, ya sea con pareja, ya sea una decisión importante en mirar a otro país. Y cuando tú haces eso, entonces pues, oye, ¿por qué me fue tan mal? Porque hay veces que es fácil confiar en uno y la confianza en Dios pues queda entonces, a un lado. Es complicado, es complicado. Un Vale. obstáculo. Vale, pues por ejemplo, sobre el tema de la oración, me acuerdo haber escuchado un testimonio que dio un pastor, y este decía que había una hermana de la iglesia que oraba constantemente por un trabajo. O sea, tenía un trabajo, tal, le pagaban, pero quería un trabajo un poco mejor donde le pagaran un poco más. Entonces ella empezó a orar por el trabajo, y hacía ayunos, oraba. Cuando de repente esta hermana tal se consiguió al pastor y le comentó lo que estaba sucediendo. Entonces el pastor dijo que estaba bien, que si era la voluntad de Dios que tuviera un trabajo que, o sea, que le beneficiara a ella, bien. Pero ella dijo que no, que o sea, que quería un trabajo sí o sí, así no fuera la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Que al cabo de unos meses esta hermana dejó de asistir a la iglesia. Cuando de repente alguien llegó a la noticia
resulta que la hermana sí efectivamente había conseguido un trabajo mucho mejor, pero gracias a este trabajo, el horario que tenía no le permitía ir a la iglesia. Entonces, hay planes que nosotros queremos o cosas que nosotros queremos que a veces no son contestadas al momento, a veces no son contestadas solamente porque no nos beneficia a nosotros y no nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta que a veces un no de Dios no es solo para beneficio de Él, sino para beneficio nuestro, pues. Y también, o sea, darnos cuenta de que la oración no es solamente para pedir, ¿sí? De que, o sea, tenemos algo, o sea, ligado a la oración de que todo el tiempo es pedir, pedir y pedirle a Dios. Está bien, o sea, yo no estoy diciendo que no hay que pedir, pero, o sea, también la oración es para dar las gracias, ¿sí? Es un acto de agradecimiento con Dios por o sea, por el acto solamente de darnos un nuevo día de vida, o sea, de cualquier cosa, pues, de agradecer. Y ya que empezamos con la reflexión, los testimonios y eso, también hay una historia de un pastor que el hijo estaba estudiando para abogado. Y resulta que estaba ya en las prácticas y estaba en el mejor buffet de Brasil. Entonces sí, estaba allí muy bien, estaba muy agradecido con Dios, todos los días le daba las gracias a Dios, gracias Señor, porque estoy, bueno, en el mejor buffet de abogados haciendo prácticas, me queda un solo año para terminar y pues si hago las cosas bien y si tú eres bueno conmigo, pues puede que quede aquí trabajando. Y resulta que el chico pues es adventista y entonces pues resulta que el jefe le dice un día que por favor venga un sábado 10 minutos que lo necesita. Y el chico le dice que no, que o sea que él no puede, que él desde un principio le había dicho que el sábado para él no podía ir pues a trabajar. Entonces le dijo que cómo era posible que si él le daba todos los sábados libres porque él no le podía dar 10 minutos de un sábado. Y entonces él le dice que no, que para él no es negociable. Entonces le dice, bueno, si usted no viene mañana sábado 10 minutos, no venga el lunes. Bueno, pasó así. Y entonces le comentó al papá, le dijo, papá, ¿qué hago? El papá le dijo, haz lo que tu corazón y tu conciencia te diga. Entonces el chico no fue el sábado, fue su sábado a la iglesia y se presentó el lunes. Y entonces se presentó ante el jefe, le dijo, bueno, jefe, estoy aquí a sus órdenes. Y le dijo, yo le dije a usted que si usted no me venía el sábado, no se me apareciera aquí el lunes. Y lo despidió. Le dijo, está despedido, fuera, nada. Cuando llegó a la casa, llegó triste. Entonces le dijo que por qué Dios era así con él, si le había pedido que por favor, o sea, lo ayudara en su estudio. Y entonces que porque Dios era, suena un poco feo, pero porque Dios era tan malagradecido si él le había dado su lealtad y porque Dios no había sido leal en ayudarle. Entonces el papá le dijo que pues siguiera orando y que todo tenía un plan. Y que cuando una puerta se cierra, ¿cómo es el dicho? Una puerta se cierra, muchas se abren, ¿verdad? Entonces pasó así. Y sí, resulta que empezó prácticas en el hospital más prestigiado de ese país. Entonces empezó allí como abogado, terminando su año, y resulta que hoy es el abogado principal de ese hospital. Y entonces, o sea, a veces Dios nos cierra puertas, ¿sí? O a veces Dios nos dice que no a una oración, o a veces Dios como que nos prueba o permite esa prueba para que, o sea, para darnos algo mejor. Sí, entonces, o sea, nuestras oraciones, a veces, como dijiste tú, Vanessa, a veces hay que esperar. Sí, a veces hay que esperar. ¿Pero para qué? Para algo mejor. Porque ¿quién más que nuestros padres quiere algo mejor para nosotros? Dios. Entonces, es. Muy bien. Voy a plantear acá a veces cuando nosotros pedimos a Dios, pensamos que Dios va a responder que sí a todo. ¿Verdad? Es lo que queremos. Es lo que queremos. Todos queremos que cuando nosotros pidamos algo, pues que todo sea así, que todo sea así. Y hay muchas veces en el que Dios ha dicho que no. Y es difícil lidiar con esta situación.
Y voy a poner un ejemplo en esta mañana y creo que todos conocemos al rey David. Va a ser algo que nos va a chocar a cada uno. Sabes que el rey David tuvo una esposa que se llamaba Betsabé y que esta Betsabé pues tuvo un hijo. Y todos sabemos de dónde vino, de qué fruto este pequeño, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a David lo que iba a acontecer con su esposa y lo que iba a acontecer también con su hijo. Y al instante David supo lo que iba a acontecer y comenzó a orar. Pero comenzó a orar de una manera en que él creía que Dios iba a perdonar, que él que Dios iba a estar a su favor. Y este pasaje lo tenemos en Segundas de Samuel 12 del 16 al 18. Por si algún hermano que nos está viendo pues puede ir allá. Y Dios dijo no a David, y ya David, imagínense la situación de David al pensar de que ya Dios iba a perdonar la vida de su pequeño, ¿verdad? Y no estamos hablando de nada material, estamos hablando de vidas humanas, la vida de un pequeño. Y entonces pues Dios dijo que no. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante el no de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? De esta lectura, de este pasaje aprendí algo. El rey David sufrió. Sí, claro, porque es normal que nosotros pues nos echemos a llorar, que nosotros nos desesperemos, que nosotros los planes se frustran, ¿verdad? Pero del rey David aprendí algo. Él dice que se levantó, se cubrió de saco y fue a adorar a Dios. A pesar del no de Dios, a pesar de que había acontecido tal situación, él decidió seguir confiando en Dios. Y mire que no estamos hablando de cualquier situación, es la pérdida de un hijo, a la cual él estaba pidiendo que Dios le perdonara la vida. Es que justo eso es lo que quería interrumpir. Tenemos que tener en cuenta también el por qué Dios dice que no. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros que muchas veces no logramos ver o obtener esa bendición? Dios va a querer lo mejor para nosotros. Y yo espero que nadie tenga duda de eso, de que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero nosotros, en el camino que transcurrimos, lo hablaba en este día con alguien, en el camino que transcurrimos, cometemos errores. Y el plan perfecto que Dios tenía para nosotros, que quizás era una línea derecha, entonces comienza Dios ahora, bueno, Ismael, ya cometiste este error, voy a ver cómo hago como para el pueblo que entonces de Israel, otra vez te vuelvas a... ¿Sí me entiendes? Y entonces otra vez, y vamos para acá y vamos para allá. Entonces, tenemos que notar que ese hijo fue concedido por un error de adulterio, ¿sí? Entonces, quizás toda la vida de ese niño ha estado marcado por esa situación. Entonces, Dios también dijo, oye, sé que te arrepentiste, David, pero todo lo que tenemos nosotros, o todos los errores que tenemos, hay consecuencias. Es la consecuencia. Después de la consecuencia tenemos los procesos y ahora sí, la bendición. Entonces nos damos cuenta que a pesar de lo que pasó, David siguió su camino, que también más adelante, si seguimos la historia, vemos que tuvo hijos que también entre ellos mismos hubo cosas ahí, pero cuando Dios dice que no, es tratando de arreglar alguna cosa que nosotros en el camino hemos hecho mal. Y quizás no hemos hecho mal, pero sí que más adelante vamos a entender por qué Dios dijo que no. Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios tiene el panorama completo de nuestra vida, que es algo que, que nosotros no tenemos. Nosotros apenas estamos viviendo un episodio de un momento de nuestra vida que está pasando. Quizás pueda ser un momento de pronto de abundancia económica o de pronto de escasez, pero ese no es nuestro destino final. Dios conoce todo el panorama completo de nuestra vida. Y con base en lo que Él crea que es mejor para nosotros, ahí es donde van a venir las respuestas que Él considera que obviamente son mejor para nosotros porque nos ama. Y ahí es donde viene, como me pongo a pensar en la pregunta que tenemos hoy, ¿qué hago cuando siento que Dios no responde mis oraciones? Siento que humanamente algo que tendemos a hacer es a desistir de la oración, a desistir y
empezamos como a de pronto a ocuparnos en diversas cosas del día a día y de pronto nos desmotivamos porque no, precisamente lo que estamos hablando ahora, de que como Dios no contesta la oración a la manera en que yo quiero, entonces pues así no me sirve y ya, no voy a orar más. Y ese viene siendo un obstáculo para que Dios no conteste mi oración. Finalmente sabemos de que Dios puede contestarme de diversas maneras, pero lo que menos debo hacer para que llegue verdaderamente esa respuesta es desistir. Recordemos que Dios no puede contestar oraciones no hechas. Sí, pero ¿qué te hace pensar? Y esa es la pregunta que tenía, una pregunta que yo mismo me hice. ¿Qué te hace pensar de que Dios no te responde? O sea, tú le preguntas algo a Dios, tú oras, le dices, bueno, Dios, yo quiero saber si este trabajo es el que me conviene. Y Dios en ningún momento te responde. ¿Qué te hace pensar que Él no decir o no hacer algo fue porque no te respondió? Es que precisamente la respuesta viene de lo que hablábamos ahora, de que yo tengo una respuesta específica para lo que le estoy pidiendo a Dios. No quiero la voluntad de Dios, sino que espero una respuesta específica a la manera mía de ver, no a lo que Dios ya sabe que es mejor para mí. Bueno, Quiere decir que Dios no te respondió. Entonces Quiere decir finalmente que Dios no se hace lo que podría... tú quieres. ¿Sí me Exactamente, entiendes? se O sea, podría decir, bueno, Dios me está contestando, pero en la manera en la que Él sabe que es mejor para mí y es la que a nosotros nos cuesta aceptar. y la que nos bueno, cuesta aceptar. también a exactamente. veces, no sé, pero si alguien se ha preguntado, pero ¿quién cree que la oración tiene fecha de vencimiento? No, no debería. No debería. No. Porque, o sea, como testimonio propio, como, o sea, personalmente, he visto que he hecho oraciones anteriormente que tal vez en el momento no se me cumplieron, o en el mismo año, en los 2 años, pero a futuro esas oraciones van teniendo como su respuesta. Y a veces, o sea, nosotros podemos olvidar que hicimos la oración, pero cuando llega el resultado de esa oración es cuando volvemos a recordar que hicimos esa oración. Entonces, las oraciones no tienen fecha de vencimiento y cada oración o plegaria que sea levantada ante Dios va a ser contestada. ¿Qué pasa? Hay cosas que tardan. Tal vez es un proceso que lleva, tal vez no estamos preparados para recibir esa bendición o tal vez simplemente no nos beneficia. Entonces, hasta que Dios, lo que pasa es que también nosotros queremos que Dios nos conteste a nuestra forma, a nuestro sentir y en el momento que nosotros queremos. Y pues vemos a Dios no como un Dios, sino vemos a Dios como un mago, como un hada o como algo que si le pedimos algo tan lo va a conceder. Entonces, Prácticamente le estamos dando órdenes a Dios. prácticamente Algo así. es Algo lo que así. queremos. Entonces, siempre recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es infinitamente sabio. No me acuerdo a quién le escuché, pero decía que a veces Dios no nos explica las cosas hoy día porque nuestra vida es corta y nuestra mente es finita, pero cuando vayamos al reino de los cielos, todo lo que vamos a estar allí vamos a ser iluminados o Dios nos va a explicar o Dios nos va a hacer entender todas las oraciones que no nos contestó porque nos va a presentar un plano mayor. ¿De cuántas no nos hemos librado nosotros con ese no? Bueno, nosotros no, Dios a nosotros. ¿De cuántas veces Dios nos ha librado con ese no? ¿Quería irme para tal país? No. Ay, imagínate que nos fuéramos ido, ¿qué nos fuera pasado? Finalmente Sí. los no de Dios son protección para nosotros. Cuando Sí. Dios nos dice no es porque nos está protegiendo. La verdad, sí. Mire qué curioso. Muchos de nosotros afrontamos luchas diario y todo, pero ¿qué tal si llegamos a la conclusión de que la oración es una lucha? ¿No has llegado a la conclusión? Pues que la oración es la lucha del cristiano, de aquel que cree, ¿verdad? Porque al que cree todo le es posible. Si yo no creo, pues nada es posible para mí. Si yo no creo en Dios, pues nada es posible para mí. Pero si yo creo, pues persistir en oración, allá como decía John, ¿verdad? Persistir en oración, ya viene siendo como algo, ¿verdad? Porque mire qué hermoso. Ya ahora uno le pide a Dios y ya Dios tarda en contestar, pero usted decide seguir luchando y seguir orando, porque el caso lo amerita y usted quiere seguir orando y seguir buscando de Dios y seguir peleando en oración. ¿Para qué? Para que Dios pues obre el milagro, para que Dios conteste la oración.
Hay casos en que Dios no va a responder la oración y es normal que la frustración llegue a nuestra vida, que nos frustremos, que nos desesperemos. Pero si vemos desde el punto de vista, esta lucha pues nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a mejorar, a aumentar nuestra fe y nos ayuda a tener una mayor confianza en Dios y en sus planes. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué opinan ustedes de la oración intercesora? De la oración por otros. Tiene mucho poder. Yo considero que tiene mucho poder. Mucho poder, mucho poder. Nosotros los cristianos tenemos un dicho que dice que cuando el pueblo de Dios ora, Suceden cosas. suceden cosas. Yo creo que es la mejor manera de amar a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque quizás muchas veces no estamos cerca de ellos y yo creo que la oración es la mejor manera de abrazar a una persona porque finalmente sabemos de que la oración tiene poder y que si hay personas que quizás nos piden oración por, digamos, un punto, muchas veces a mí me pasa, me lo han dicho y que pues me siento muy honrada cuando me lo dicen y es, ore por mí, que yo sé que usted ora mucho. O entonces yo, claro, siento más esa responsabilidad cuando la persona me dice eso y empiezo a ponerme a orar cada momento que se me venga al pensamiento de la persona, empiezo a orar por esa persona, a ponerle en el trono de la gracia a esa persona y la verdad que cuando ya luego hablo con las personas que pues me pidieron por X o Y motivo, me dicen, oiga, me sirvió tanto las oraciones que hiciste por mí. Entonces uno dice, ¿verdad? Sí, empieza uno a conversar y ve que verdaderamente se manifestó el poder de Dios en la vida de cada uno de los que por los que uno estuvo intercediendo. Entonces sí, tiene mucho poder la oración intercesora. Pero qué fácil se nos hace orar por las personas que queremos, ¿verdad? Bueno, ahí viene el punto. Pero, No ¿cómo toques nos ese vals. sentimos? No me toques. No me toques ese vals. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando oramos por los que no nos caen bien o por los que no son tan fáciles de querer? Mira, Y oramos por ellos. Bueno, yo puedo contar un testimonio y rapidito, no va a comer mucho tiempo. Hace días lo hablaba con mi mamá. Me gusta, muy pocas veces me gusta hablar de mi pasado, ¿sabes? Y en este día conversaba con mi mamá y nos dimos cuenta que tanto ella como yo seguimos orando por personas con las que tuve relación en un pasado, que yo fui mala con esa persona, sí, pero sigo orando por ella. Sí, mi mamá se queda sorprendida y me dice, ¿en serio tú lo haces, madre? Yo le digo, sí, mamá, no tengo necesidad de mentirte, yo le oro, y personas que también me hicieron daño a mí, yo le oro. Y no porque me quede el mejor cristiano del mundo, la verdad que no lo soy, sino simplemente la oración también te libera. Hay cosas a veces que están adentro que tú dices, oye, pero la oración, Señor, te pido por esa persona. O sea, tienes tanta buena vibra de que quiere que le vaya bien que la oración te libera. Y entonces, lógicamente yo, Señor, y que no se me aparezca nunca. O sea, yo oro por ella, que le vaya mucho bien, pero que no quiero coincidir con ella jamás otra vez en la vida. ¿Sí? Y espero solamente que nos coincidamos en el cielo, la verdad que sí. Pero porque no fueron tampoco personas algunas agradables. Pero créanme que cuando uno ora por las personas que no nos caen bien o aquellas personas que nos hicieron daño, nosotros nos liberamos. O sea, tú dices, Señor, bendícelas, pero lejos de mí. Sí, te lo juro que sí, te lo juro que sí. Lo que nos vamos en el cielo, pues nada más. Nos vamos en el cielo. Ay, no. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes acerca de la oración. ¿Qué significa para nosotros orar? A cada uno a nivel personal. Porque vamos a las iglesias, independientemente que el que nos vea sea adventista, sea de la iglesia que sea, y decir, oye, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero ¿qué es la oración? O sea, para ti, ¿qué te identifica como oración? Decir, bueno, voy a sentarme a orar. ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué buscas? Para mí la oración no es simplemente entrar en un cuarto, arrodillarse a orar o estar en la iglesia orando. Para mí va como un poco más allá, pues, o sea, como que hoy, no sé, caminando por la calle, no, Dios, gracias por el día, gracias por el momento, gracias porque me conseguí esta persona en la calle, cuida, no sé, a mi familia que está lejos, hoy va a llover, ayuda a que no me moje. O sea, tal vez no es tener una comunión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 40 minutos, sino estar así de repente, no, gracias a Dios por esto, 2, 3 palabras.
A la media hora, no, gracias a Dios por aquello, o por favor Dios esto. Entonces, o sea, no es que tenemos que tener horas de oración porque nos quedamos dormidos. Los discípulos se quedaron dormidos cuando Cristo los llevó a orar. Sí, A ver, Gustavo, que estaba ahí contando la historia de... entonces es eso, pues, o sea, la oración va un poco relacionada con la unión, para mí. Es como que, a ver, Mariana y yo estemos tal, y a veces no podemos hablarnos, pero estamos bien, y de repente hablamos mucho, y de repente hablamos poco, y así, entonces, o sea, no influye el repente no tiempo, hablamos. el tiempo de comunión, pero sí el tiempo de relación que tenemos. Yo Para lo mí- veo, yo lo veo desde el punto de vista un poco así. Para mí, la oración es el medio de comunicación que yo tengo para con Dios y que Dios tiene para conmigo. Y es el medio por el cual alcanzamos la bendición de Dios. Porque cuando nos comunicamos con Dios, Dios nos puede hablar y derrama su bendición sobre nosotros. Esta bendición puede ser a veces puede ser sí o puede ser no, pero siempre va a ser la mejor porque Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios quiere lo mejor. A ver, Mire, y yo les tengo una pregunta, y a mí me ha pasado mucho. Y por ejemplo, mi mamá o sea, no era tan creyente, hoy día gracias a Dios cree. Y hablábamos estos días, yo le regalé unas matutinas, que son meditaciones diarias, y ella decía, yo a veces oro, y cuando leo las matutinas siento que tengo respuesta a la oración que tuve. Y yo por dentro como que, bueno, por lo menos no soy el único que le pasa, pero no sé a quién más le pasa, pues, de que a veces como que le piden a Dios algo, que le responda algo, o sea, cualquier cosa, una oración material, una oración espiritual, de palabra, de consejo, y de repente lee algo o escucha un video o algo que, o sea, como que mira, aquí está, A mí me ha pasado muchísimo. para lo que necesita. Como que tome, ahí está su respuesta. Yo la pues. oración la he experimentado de una manera como un desahogo. Ha sido de pronto en muchos momentos en los que he estado sola y ahora último mucho más, que se convierte en mi desahogo cuando veo y cuando sé que Dios es el único que está allí conmigo, que me escucha, que me ama, que es el único que quiere lo mejor para mí. Llegó un momento en que se ha convertido en ese amigo con el cual me desahogo, con el cual hablo de todo. Entonces, para mí la oración es como ese vehículo que me lleva a estar más cerca de Dios. Y, y yo creo que es muy importante que no desistamos, de mantenernos firmes en la oración, porque pues precisamente es lo que quiere el enemigo, distraernos para que no cultivemos un tiempo de oración, una relación con Dios a través de la oración. Y de verdad que yo creo que a muchos de nosotros nos ha salvado tantas oraciones quizás que hacen por nosotros y asimismo las que en algún momento hacemos. Quizás no lo hacemos con la frecuencia que nos gustaría hacerlo, la cantidad de tiempo que nos gustaría hacerlo, pero yo sé que lo que más anhela Dios en esta parte de la oración es que vivamos una experiencia personal con Él, que no sea como muchas veces a veces lo hacemos, como algo más de la lista de nuestras actividades que llegamos, ya está listo, lo chuleamos y ya cumplimos con este deber que a veces queremos como que es un deber, pero es la conversación más importante que tenemos con el Rey del Universo. Entonces, no verlo como algo más de la lista, sino como una experiencia todo el tiempo, estar hablando con Dios, contándole cómo me siento o las experiencias que vienen para mi vida, lo que quiero, mis planes, mis sueños. Y sabemos que Él está ahí, que va a contestar a su tiempo, que quiere lo mejor para mí, que me va a dar de su amor y también de sus milagros, porque una cosa, pues bueno, muchas veces hemos visto que no nos contesta en la manera en que queremos, pero también yo creo que somos testimonio de muchos milagros que Él ha hecho por nosotros y muchas oraciones respondidas. Quizás, como dice, pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces también no solamente pedimos cosas que no son en la voluntad de Dios, sino que quizás están dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces yo pues soy testimonio de muchas oraciones respondidas que se han hecho. Entonces no podemos desistir de esto. Bueno, ya que todos dijeron que es la oración, ahora yo. La oración para mí como tal, o sea, yo lo tomo como si estuviera hablando con un amigo, literal.
una vez escuché la predicación de un pastor que decía, tú no mires al techo porque es que Dios no está ahí en el techo. Míralo a tu lado porque Dios está ahí contigo, a tu lado siempre. Y entonces, háblale como un amigo. Y entonces, o sea, pues sí, porque, o sea, con un amigo, ¿qué hablas tú? O sea, de tus cosas personales, de lo que te pasó durante el día, o sea, cosas así, pues entonces de todo, exactamente, de lo bueno, de lo malo. Y entonces ayudo, pues sí, a hablar con Dios, o sea, como un amigo, porque, o sea, literalmente, como dices tú, o sea, uno se desahoga, le cuenta sus cosas, y entonces, y a veces, no sé si les ha pasado, pero uno está orando y como que se le vienen otros pensamientos, y uno dice, pero, concha, le estoy orando, ¿qué pasa? Y entonces, o sea, yo digo, ay, Señor, mire, se me vino este pensamiento, entonces empiezo a hablar de ese pensamiento. Y entonces, o sea, es como que también colocar mis distracciones en la oración, ¿ves? Entonces, o sea, tratar de, o sea, literalmente de conectar todo con la oración, porque es que es la única forma que tenemos de comunicarnos con Él. Él nos dio su palabra, que es la Biblia, y es como Él se comunica con nosotros. Y la oración nos las dejó para nosotros comunicarnos con Él. Lo cierto es que nosotros oramos más cuando estamos en una situación de sufrimiento que cuando estamos bien. Normal. Cuando estamos sufriendo, pues ahí sí que oramos. Sí, sí, sí. Cuando se está sufriendo, ahí sí que se ora. Pero cuando se está bien, no se ora nada. Cuando se está bien, pues todo está bien y no hay oración. Pero cuando llega el sufrimiento, ahí sí que nosotros queremos rápido que todo sea así, ¿verdad? Y que todo sea para ponernos bien, muy bien, rápido y ya, pues todo está bien. Conozco a una persona que es muy cercana, que yo diría que tiene como un, vamos a decir así, como un termómetro para medir las oraciones contestadas de Dios. Y esa persona es mi madre. Cuando yo pienso que, lo pienso acá como todos y todos los que nos están viendo, que cuando la vida a nosotros nos está yendo mal, siempre nuestra madre está intercediendo por nosotros y siempre está orando. Y dime, mijo, ¿cómo va la cosa hoy? No, pues mamá, todo sigue igual. No, pero tranquilo, yo voy a seguir orando, ¿eh? Y dime, mijo, ¿y por qué? ¿Y cómo te va la cosa? Y mamá, todo se solucionó. Gracias a Dios, Dios me contestó. Voy a seguir orando ahora para agradecer. Para agradecer. O sea, y ella dice, pues voy a seguir orando. ¿Y cómo te está yendo hoy? Y bueno, ¿y ya encontraste trabajo? Pues ya bien, y voy a seguir orando para que Dios te siga ayudando y para que Dios te siga guiando. Muchas veces también, pues a mi madre Dios no le ha contestado y ella ve que pasa el tiempo, pero ella sigue orando. Y yo digo, pero mamá, tranquila, que Dios tiene su tiempo, pero no, mi hijo, no, yo voy a seguir orando. Dice Dios, otra vez la mamá de Luis. No, otra vez la mamá de Luis, pero como ora. Claro, el caso es de que mi mamá no tenía ese hábito y ahora pues ora a toda hora y ora por mí, ora por la familia y tremenda la situación. Bien, para terminar, tengo aquí un poco sobre la oración que dice, la oración es el respiro del alma, así como el aire da la vida al cuerpo, la oración sostiene nuestra fe. Orar es reconocer que somos limitados, pero profundamente amados por un Dios que escucha incluso lo que callamos. No es escapar de la realidad, sino mirarla con los ojos de la fe. En la oración entregamos nuestras cargas y descubrimos que no caminamos solos. Allí encontramos consuelo en el dolor, fortaleza en la prueba y serenidad en la incertidumbre. Orar nos transforma, nos enseña a agradecer, a perdonar, a confiar y a amar. Cada momento de oración es un puente invisible que une el cielo con la tierra. Y en ese encuentro silencioso descubrimos que la verdadera paz nace de la presencia de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si las personas que está viendo eso está pasando por un momento difícil, una madre o algún estudiante que necesite pasar un examen o lo que sea, que fuera, recordemos y recuerda que Dios siempre escucha nuestras oraciones y que ya tengamos que esperar o no,
tengamos presentes de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Espero les haya gustado este podcast. Teníamos un poco sin grabar, así que esperamos les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, De darle like. compartir también para que muchas personas aprendan, comentar si quieren que hablemos en algún tema en específico, compartir para que muchas personas puedan seguir aprendiendo de la oración, seguir teniendo tal vez algunas palabras de aliento. Y bueno, los estaremos esperando por aquí por más videos. Ya los compañeros se despiden también. Bueno, chao. No Bye. hay más nada que agregar. Chao, Todo está chao. dicho. Todo está Nos dicho. vemos en el próximo podcast, así que atentos porque se vienen cosas muy, muy, muy buenas. Hasta luego. Chao, chao.